Buen día, chicos. Hoy vamos a estar viendo derivada por definición y para qué sirve también esa derivada. Tomemos, por ejemplo, una función cualquiera. Acá tengo graficada una parte de ella, ¿sí? Una determinada f de x. Y, por ejemplo, para un valor de x cualquiera que tome, la función va a tomar un determinado valor que lo podemos llamar f de x. Si tomamos ahora un aumento en los valores de x un incremento, que lo puedo llamar delta x, vamos a partir de ese incremento, obtener otro punto, que lo podemos llamar x más delta x. Este punto surge de todo este segmento más este segmento de acá. Por eso se llama x más delta x. A partir de ese punto nuevo que tengo ahora, la función va a tomar otro valor que podemos llamarlo f de x más delta x. Entre estos dos puntos ahora, ¿sí? Puedo trazar una recta que va a ser secante a la curva de la función, es decir, la está atravesando en dos puntos. Esa pendiente de esa recta secante va a estar determinada por el valor de delta x y el valor de delta y, es decir, el crecimiento en y que tiene, ¿sí?, a partir de cuánto crece x. Ese delta y también es este segmento o este segmento que tengo acá, que se puede plantear como todo esto menos esto de acá, es decir, f de x más delta x menos f de x. Entonces, la pendiente de esa recta va a salir a partir del cociente entre estos valores. Ese cociente me determina ese ángulo de inclinación, ¿no es cierto? Esa pendiente de la recta, delta y sobre delta x. Delta y dije que era todo esto menos esto de acá. Entonces, f de x más delta x menos f de x, todo sobre delta x. Eso va a ser entonces la pendiente de la recta, pero que es secante a esa curva. Si nosotros podemos acercar ahora este punto lo más cerca posible de este otro acá, la recta seguirá siendo secante, pero cuanto más cerca estemos, más tangente será, más se acercará a tocar en un solo punto a la curva, pero sin atravesarla. Y eso lo podemos lograr haciendo que delta x sea lo más chico posible. Esto tiene que ver con un tema que ya vimos, que es el límite. Es decir, si nosotros hacemos tender a cero a este delta x, la recta va a ser, en lugar de secante, tangente. Entonces tendremos entonces la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando el límite cuando delta x tiende a cero a esa expresión que ya teníamos anteriormente. Y ahora a eso lo vamos a simbolizar como f' de x o y' también, que es la derivada de la función en un punto dado. Se simboliza así. Entonces, podemos decir entonces que la definición de derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿no es cierto?, a cualquier función en un punto determinado. Y que puede determinarse entonces como el límite cuando delta x tiende a cero de la expresión f de x más delta x menos f de x, todo sobre delta x. ¿Para qué será importante hallar la derivada? Por ejemplo, para conocer máximos y mínimos, ¿sí?, de cualquier función, y eso nos va a ayudar a poder graficarla más fácilmente. Por otro lado, también tiene muchas aplicaciones de optimización en procesos, por ejemplo, productivos o para minimizar un costo, maximizar una ganancia, ¿sí? Y muchísimas aplicaciones más, como también en física, supónganse para determinar la altura máxima en el disparo de un proyectil, ¿sí?, en un tiro oblicuo, por ejemplo. Es decir, aparecen muchas aplicaciones de la derivada.
Veamos ahora un ejemplo cualquiera que dice calcular la derivada, por ahora por definición, más adelante veremos las tablas de derivada, para un determinado valor de x. Es decir, cuando x, por ejemplo, vale 1. Entonces, vamos a aplicar esa definición que ya vimos anteriormente y lo vamos a hacer para esta función. Un primer paso es saber qué es esto y qué es esto acá. F de x es lo mismo que y, es decir, esta parte sabemos que es x cuadrado. Pero por ahí se nos va a complicar con esta parte de acá. Y saber qué es f de x más delta x significa el valor que toma la función, ¿sí? No para un determinado x, sino para ese x más el incremento. Y lo podemos ir determinando reemplazando donde diga x por x más delta x. Es decir, la derivada y' será el límite cuando delta x tiende a 0 de, en lugar de x más delta x todo al cuadrado, menos f de x, es decir, menos x cuadrado, y todo sobre delta x. Tenemos que recordar que la potenciación no es distributiva para la suma o la resta, por lo tanto, tenemos que empezar a hacer cuentas ahora para decir cuánto es esto, ¿sí? Entonces, x más delta x al cuadrado es lo mismo que multiplicarlo por sí mismo. Al hacer distributiva, x por delta x por x y delta x por delta x, nos va a quedar esta expresión, ¿sí? Todo con la distributiva. Por ejemplo, x por x cuadrado. X por delta x, queda esto acá, ¿sí? Después esto por esto y esto por esto acá. Aparece un cuatrinomio, pero 4 términos, pero 2 términos que se pueden juntar. Por lo tanto, el desarrollo de ese trinomio será x cuadrado más 2 veces esto, más delta x al cuadrado. Quedándonos entonces que la derivada es el límite cuando delta x tiende a 0 de x cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado menos x cuadrado que lo teníamos acá. Y todo sobre delta x. En todas las funciones polinómicas que vamos a estar viendo, vamos a encontrar que vamos a poder eliminar siempre los términos que no tengan delta x. Como por ejemplo acá, x cuadrado y menos x cuadrado. Se pueden, ¿sí?, tachar, se pueden eliminar. Y todos los términos que quedan tienen delta x. Fíjense, acá arriba estos dos y abajo también. Y si delta x tiende a 0, entonces nos va a quedar la indeterminación 0 sobre 0. ¿Sí? Ahora, esa indeterminación, por supuesto, hay que sacarla. Y recuerden que nosotros, para sacar las indeterminaciones de ese tipo, lo que hacíamos era factorizar y simplificar. Cosa que acá no se puede hacer por esta suma. No se puede simplificar. Vamos a transformar en producto una factorización sacando factor común. ¿Sí? Factor común delta x, que multiplicado por esto da esto acá, multiplicado por esto da esto acá. Y todo sobre delta x. Pero ¿qué vamos a poder hacer ahora? Como tenemos productos, ¿sí?, y cocientes, vamos a poder simplificar. Y con eso sacamos la indeterminación. Ya no tenemos más 0 sobre 0. Al simplificar, acá nos queda 1 y acá nos queda 1, ¿no es cierto? Estamos dividiendo tanto arriba y abajo por lo mismo, ¿sí? Por delta x. 1, 1, y entonces eso está multiplicando y dividiendo, no nos afecta para nada. Ya no tenemos más la indeterminación, y si delta x tiende a 0, podemos decir entonces que esto tiende a 0 y esta parte tiende a 2x. Por lo tanto, la derivada de x cuadrado nos da 2x. Ese es el resultado de la derivada de esa función. Dice que ahora lo consideremos para x igual 1, es decir, para un determinado punto. La función es x cuadrado, su derivada es
y', 2x, fíjense la diferencia entre una y otra, cómo se expresan, ¿no? Y me interesa para el valor x igual a 1. Entonces, voy a hacer la función cuando x vale 1, es 1 al cuadrado igual a 1. Van a ver por qué esto, para la representación gráfica. Y también la derivada cuando x vale 1. Va a ser y' de 1, 2 por 1, y me da 2. Quiere decir entonces que la pendiente de la recta tangente a esa función, cuando x vale 1, ¿sí?, toma este valor, un valor positivo, y es 2. ¿Sí? Esta es la pendiente de la recta tangente para x igual a 1. Vamos a representar esto. La función x cuadrado, que para 1 toma el valor 1 y cuya derivada en ese valor toma este valor 2. La gráfica. La función f de x igual a x cuadrado, esa parábola que ya conocemos, que para 0 toma el valor 0, y para 1, también para menos 1, toma el valor 1. 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Para 2 toma el valor 4, lo mismo que para menos 2. Esto es f de x. Vamos a ver ahora la pendiente de la recta tangente. Decíamos que era 2 cuando x vale 1. Entonces vamos a trazar esa recta que toca a la función ahí y que no la atraviesa y que tiene una determinada pendiente que averiguamos, que vale 2. Y eso nos permite graficar ahora f' de 1 o y' de 1 es lo mismo, cuya pendiente decía vale 2, y entonces desde este punto voy a correr 1 para la derecha y subo 2. Nos vamos al punto 2, 3. ¿Por qué corrí 1? La pendiente era 2 o 2 sobre 1. Recuerden siempre que el denominador era lo que corría para la derecha y el numerador lo que subimos o bajamos dependiendo si la pendiente es positiva o negativa. Corro 1 y subo 2. Eso es f' de 1. También nos podemos preguntar, para aprovechar un poquito más este ejercicio, ¿qué pasa en x igual 0, donde la función toma el valor 0? ¿Qué pasa con la derivada? Esto era la función, ¿no es cierto? La derivada era esto. La derivada para 0 es y' de 0 y me da 2 por 0, me da 0. Es decir, una recta que no tiene pendiente como tenía la anterior, una pendiente 2. Es decir, se va a ubicar en forma horizontal. F' de 0 me dio entonces 0, ¿sí?, una recta horizontal. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Cuando la derivada da igual a 0, ¿sí?, ahí en ese lugar la función tiene un máximo o un mínimo. En este caso es un mínimo, ¿sí?, absoluto que toma la función porque no hay ningún valor más chico que ese. Y con esto vimos cómo va cambiando, ¿sí?, esa recta tangente dependiendo del punto que tomemos. Si tomo un punto por acá, por ejemplo, cuando x vale menos 1, ¿sí?, tengo este punto acá, la pendiente me va a dar negativa de esa derivada, ¿no es cierto?, la pendiente de la recta tangente. 2 por menos 1 me va a dar menos 2, y esa recta tangente se va a ubicar así, de forma decreciente. Espero que les sirva la explicación y en los próximos videos vamos a estar trabajando con otras funciones polinómicas, tal vez un poco más complicadas.